Ah, esta vez vamos a, pues, formalmente como la última prédica, ¿no? Ya después de esta vienen ustedes, así que, y esta vez vamos a orar el último capítulo y la reflexión bíblica también va a ser en el último capítulo del libro de Oseas, ¿no? Oseas. Entonces vamos en primer lugar, a leer y a oír en esta versión que me encanta, que es la lectura pública de las Escrituras, que lo hacen con un sentido un poquito más dramático, pero nos ayuda a conectarnos no solo racionalmente con el texto, sino también afectivamente con el texto, ¿no? Porque trata de comunicar no solo los contenidos, sino esta lectura trata de comunicar también las emociones que pudieron estar detrás de estas palabras. ¿Ok? Luego de eso yo voy a leerlo una vez más en Reina Valera y como siempre un tiempo de silencio para prepararnos para orar. En ese tiempo de silencio eh, nos meditamos en torno a la pregunta, ¿por qué Dios ha querido que lea este texto hoy? ¿Cómo me encuentra estos últimos versos del libro de Oseas a mí en este momento de la vida? ¿Ok? Así que es como que si imagínate tú le pidieras a Dios, Dios, dame una porción de tu palabra hoy, Dios te daría esta porción. Esta sería la respuesta a esa oración si lo hubieras hecho. ¿Ya? Así que leámosla con esa actitud, como palabra de Dios para mí hoy. Así que, bueno, sin más, vamos entonces a leer y a oír Oseas capítulo 14 de los versos 4 al 8 y preparemos el corazón para oír la palabra de Dios. Leo, por El favor. Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Muy bien, tengamos un tiempo entonces de silencio. Ah, qué lindo las palabras con las que este libro termina. Um, durante todo el libro hemos escuchado a Dios también tener palabras duras, ah, pero qué bueno, aún en toda discusión, aún en las relaciones de pareja, a veces nos decimos cosas tan duras, pero qué lindo es cuando esa conversación, que en un primer momento pudo ser muy tensa, termina con palabras de cariño, de afecto, de amor, ¿no? De esperanza, de ánimo. ah, y así, con ese tono va acabando este maravilloso libro que nos ha acompañado, ¿no? Y así que digamos, hay un tiempo de silencio y mientras tenemos ese tiempo de silencio, ahora permítame a mí leer en la versión tan querida para nosotros, que es la Reina Valera del 60. Permítame leer este mismo, este mismo texto. Y dice así la palabra de Dios para ti y para mí. Yo sanaré su rebelión, los amaré
pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, y yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Ahora sí, tengamos un tiempo de silencio cada uno de nosotros y preguntémonos cómo nos encuentra este texto hoy. ¿Cuáles son esas rebeliones que solo Dios puede sanar? Tal vez alguno de nosotros entendemos la vida cristiana como una lucha para ganarse el amor de Dios. Qué lindo este llamado a una vida fructífera. Tal vez muchos de nosotros vivimos en vidas productivas. La vida productiva está marcada por el activismo. La vida productiva agota, cansa, estresa. Pero qué lindo que Dios va más allá y nos invita a pensar en vidas fructíferas como su voluntad para nosotros. Preparémonos entonces para orar.
Vamos entonces a orar. Yo voy lo bueno de ser un grupo pequeño es que podemos orar todos siempre y cuando sean oraciones breves. Recuerden entonces lo que hemos aprendido hoy, que además de una oración breve, una oración en primera persona, una oración inspirada en el texto, y tal vez siento lo que más nos está costando es aprender a orar desde abajo. ¿No? Yo voy a comenzar orando y luego voy a ir mencionando algunos nombres y la persona que yo nombro entonces va a bendecir a Dios y a nosotros con su oración. ¿Está bien? Yo voy a empezar. Señor, el niño rebelde, fruto del divorcio de mis padres cuando tenía 12 años, sigue aún dentro mío. ¿Cuánto me cuesta vivir bajo autoridad? Por favor, Señor, sáname. Vamos a pedirle a Rebeca que pueda continuar orando, por favor. Rebeca, te oímos. Padre amado, he sido rebelde delante de ti, cayendo en el mismo pecado varias veces, Señor, haciendo lo que no te agrada. Y tú has permanecido fiel, Señor, a mí. Tú me has perdonado, Señor, y has borrado la iniquidad que hay en mí, aunque yo seguía recordándola. Gracias por cómo me amas, gracias por tus promesas, por cómo tú me demuestras el amor y me enseñas a amar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Ah, y Jonathan, te oímos. ¿Me escucha? Te oímos, sí. Ah, querido Dios, a este adulto, pero dentro un chico rebelde por causa de la falta de un papá cuando desde niño, eh, pero sabiendo que tu misericordia es infinita y tu perdón sobreabunda en mi vida, ah, te pido perdón por no someterme a tu autoridad en ciertas áreas de mi vida. Ah, y una vez más te agradezco, Jesús, por tu infinito amor y perdón. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, Jonathan. Eh, Norma, Padre amado Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi falta, mi pecado, mi comportamiento, Señor, falta de perdón. Reconozco, Señor, que me cuesta en momentos sí, Señor. y te pido, Señor, entregándote
esta carencia, Señor, transforme, la tome y la transforme. Permita, Padre, que pueda cambiarla, Señor. Tuviste Amén. misericordia con tu pueblo y te la pido para conmigo. Amén. 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 Héctor. Padre, gracias, porque entiendo que en mí no hay rectitud, no existe rectitud alguna. Tus caminos son rectos. Por eso te pido que tú me ayudes y me des entendimiento para que entienda y ser prudente para que conozca tu verdad. Amén. 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 Padre, gracias por cada oración hecha, con aquellos que no han podido orar, pero escucha también su oración en lo profundo de su corazón y a su tiempo responde cada una de nuestras peticiones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. Eh, oyendo sus oraciones, algunas, como les digo, siempre, eh, cada vez podemos orar de más abajo, ¿no? Ese es, ese es un gran desafío que tenemos. Pero recuerden, Virgen, que nuestra oración tiene que establecerse en el presente. Miren que cuando ora el publicano, no le dice, oh Dios, ten piedad de mí, porque fui pecador. No, 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 la oración de él no es ten piedad de mí, porque fui pecador. La oración de él es, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y muchas veces nos pasa, porque si oramos así, probablemente nuestra prédica también va a ser una prédica donde normalmente hablamos del pecado como una experiencia del pasado, que Dios ya nos perdonó, en la cual ya tenemos victoria, y ahora le decimos a la gente cómo puede tener ese perdón y esa victoria que yo también tengo, pero la realidad del pecado sigue siendo una realidad presente en sus múltiples manifestaciones, ¿no? En este caso, algunos hemos orado la manifestación del pecado como rebeldía, a veces también incrementada por heridas emocionales, por carencias de nuestra infancia, ¿no? Entonces, pero si queremos conectarnos con el presente de la gente, tenemos que ministrar desde nuestro presente, no desde nuestro pasado, ¿no? Entonces, podemos contar el pasado, pero en la medida que ese pasado tiene todavía una realidad en el presente, ¿no? Entonces recuerden eso mucho, por favor, a la hora de orar y a la hora de prepararse para orar, ¿ya? No oremos, Señor, oh Dios, ten piedad de mí, que fui pecador, no, sino, Señor, ten piedad de mí, que soy y sigo siendo pecador. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos hemos preparado para poder ahora sí, vamos a escuchar esta reflexión bíblica y para eso bueno, es una grabación, pero hemos guardado para el final lo mejor. Vamos a escuchar al doctor Milton Acosta, él es colombiano, y él justamente escribió uno de los mejores comentarios en español del libro de Oseas. Él tiene un libro sacado por Editorial Puma, del libro de Oseas. Entonces, nadie mejor que él para darnos una visión panorámica del libro y cerrar este maravilloso libro de Oseas con una perspectiva un poco más amplia, muy pertinente en medio de las guerras que estamos viviendo hoy. Algunas están publicitadas, como la de Ucrania, con Rusia, Israel, con Hamas,
pero que Él nos va a poder ayudarnos a ubicarnos en ese contexto a partir del libro de Oseas. Entonces, en ese sentido, Leo, por favor, vamos a oír esta reflexión. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir ante tantos hermanos peruanos, hermanos y hermanas del Perú, por quienes tengo mucho aprecio. Gracias a Alex por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir. Entonces, sigo de una vez, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos unos pocos minutos para compartir la palabra del Señor y de un texto que, como hemos visto ya, muy bonito, de una gran riqueza para nosotros los cristianos, leer estas palabras de ánimo y de consuelo. Yo he querido enfocar estos versículos de este libro alrededor del tema de la salvación, porque me parece que es un tema central allí en este libro donde Dios se presenta como Salvador. Además, porque es el nombre del libro que se llama Oseas, Josea, salvación, Salvador, o si uno le añade Dios es tu Salvador. Y es el nombre del libro, es lo que Dios hace y encarna también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, quien es también, o quien es principalmente nuestro Salvador. Cuando uno piensa en salvación, se hace la pregunta, ¿en salvación de qué? ¿Cierto? Y sí tenemos que reconocer que existe la cierta tensión con respecto a la pregunta si el concepto de salvación, como se entiende en el Antiguo Testamento, es igual a como se entiende en el Nuevo Testamento o no. Pero empecemos diciendo que aquí en este texto se presenta un modelo de seguridad nacional. Yo veo aquí también un modelo de ministerio cristiano y también un modelo de vida personal. Todos nosotros estamos seguramente familiarizados con la historia de cuando Israel pidió un rey, ¿cierto? Al profeta Samuel, apenas empezando su ministerio. Y la petición dice que porque querían ser como las demás naciones, ¿cierto? Y ser como las demás naciones significa, como lo dijeron ellos mismos, alguien que comandara un ejército. Es decir, un salvador, alguien que los librara de sus enemigos. Los enemigos de los que Israel habla no son imaginarios, ¿cierto? Son enemigos reales. Cuando los pueblos buscan seguridad es probablemente porque la necesitan. Hay una amenaza y se busca seguridad. La pregunta para Israel es, en este tiempo de Oseas y durante toda su historia, si un pueblo pequeño y débil puede confiar en Dios ante la amenaza de los poderosos. Ese es el primer desafío que se presenta aquí. Y debo reconocer que hay una variación en los versículos como aparecen en las Biblias. Yo tomé del versículo 4 en la Biblia y este es el versículo 3 en otras Biblias o el 5, no estoy seguro cómo es la cuenta, pero yo empiezo un versículo antes, pero de todos modos, el último versículo 8 que leímos es el versículo que toca el tema de
la idolatría y de la fuente de la seguridad. El libro de Oseas, como otros profetas del Antiguo Testamento, se mueve entre el inminente castigo por la apostasía y un futuro dichoso otorgado por la gracia divina. Y a veces es difícil leer los profetas por eso, porque en un momento están pronunciando unos castigos de los que no se va a salvar nadie, y al versículo siguiente está diciendo que Dios te ama y que Dios te va a salvar y todo eso. Y es una forma como se escribe la profecía, no es tanto como a veces se ha dicho que hay una mano de editorial posterior que quiso corregir estos mensajes tan pesimistas y le metió ahí una voz optimista. Y lo mismo dicen de los salmos, porque también hay algunos salmos que son así. Y cada vez más hay más gente que se convence de que no es tanto eso, sino que es la forma de escribir la profecía. El futuro o el castigo está señalado por la invasión de ejércitos enemigos, plagas, enfermedad, mientras que el bienestar está marcado por la vida en la tierra prometida, por cosechas y por una gran tranquilidad. Ante la pregunta de si un pueblo pequeño y débil puede confiar en Dios ante la amenaza de los poderosos, el profeta Oseas presenta, y los profetas en general, y el Antiguo Testamento en general, y el Nuevo Testamento, presenta a Dios como el defensor. El libro de Oseas empieza y termina con un tema militar y de seguridad. Desde el principio que habla de Jehú, empieza con un tema militar. Y a lo largo del libro hay varios momentos cuando el profeta habla de la destrucción de los símbolos militares, del arco, de todo lo que representa confianza en la fuerza humana. Y es como lo normal, lo natural, que a lo largo de la historia a los países y a sus gobernantes les haya preocupado la seguridad. Israel pidió, como decíamos, un rey para que comandara el ejército y así vivir seguros. Seguridad. Es probable que Jehú haya sido el primero en aliarse con los asirios. Hasta aparece en el Obelisco Negro un monumento asirio que está en el Museo Británico, postrado pagándole tributo al rey Salmanasar III. A estas alianzas que hacían los profetas, que hacían los militares y los reyes, los profetas la llaman prostitución. Y por extensión, la figura se usa para referirse a toda forma de desobediencia a Dios como prostitución de la tierra. El libro de Oseas, como ustedes habrán visto, tiene unas imágenes fuertes que incluyen el maltrato a la mujer prostituida. Y esto hace parte de la retórica de violencia con la que se amenazaba a quienes incumplían los tratados que hacían una nación con otra. Es el lenguaje de la violencia sexualizada que a Israel le era bastante familiar. Israel se prostituye no solamente por la adoración a ídolos, que dice el versículo 4 que ellos hacen con sus propias manos, y también lo dice el versículo 8 en la versión que leímos. Estas son las dos formas principales de la prostitución o de la idolatría. La idolatría que se representa en la confianza en las Fuerzas Armadas o en los países que tienen las grandes Fuerzas Armadas, y la idolatría en los ídolos, en las imágenes que se adoran.
Y de estos temas habla bastante en la Sagrada Escritura. Pero quisiera señalar solamente que Asiria salva y luego cobra, ¿cierto? Lo mismo que hacía Egipto. Egipto, Asiria, Babilonia fueron los imperios bajo cuya sombra vivieron Israel y Judá. Después Persia, Grecia y Roma subyugaron a los judíos y a todos sus vecinos. Cualquiera que escogieran como su imperio, como protector, después les iba a cobrar y no tenían alternativa. Por las buenas o por las malas se pagaba tributo. La pregunta era si se ahorraban los muertos o no. Y ahí está el pueblo de Dios debatiéndose en esa situación de debilidad, de fragilidad y el acoso de los imperios y de los poderosos. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir que la razón por la que en lo que he dicho hasta ahora yo me concentro en Israel como nación es porque eso es lo que hace el texto bíblico. Nosotros, y perdónenme si esto suena como regaño, pero no es la intención. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos la intención, la tendencia o la costumbre de tomar cualquier texto bíblico que sea dirigido a toda la nación y de individualizarlo, convertirlo en un texto individual. Pero aunque la mayor parte del tiempo esto es lo que hacemos con el uso y la aplicación de la Biblia, a la hora de las decisiones que tienen que ver con la nación, nosotros también aplicamos la Biblia, pero sin haber hecho la reflexión. Entonces pienso que los textos que se refieren a la nación y que tienen implicaciones nacionales, internacionales, debemos tomarlos por lo que son primero, y si por extensión nosotros podemos aplicarlo a asuntos personales, bueno, no está prohibido, está muy bien, pero ojalá que sea a partir de la reflexión sobre la forma y la interpretación sobre la forma como el texto se presenta en la Biblia. Bueno, un símbolo de poder militar que aparece muy frecuentemente en la Biblia y aparece aquí también es el caballo, que según Deuteronomio, cuando se habla del rey, dice que esto es símbolo de Egipto, símbolo de la esclavitud, que el rey no debe volver allá. Y es lo que hace, lo primero que hace reyes como Salomón, por ejemplo, que se ufanaba de tener tantos caballos y todo eso. Y en Salomón se ve este tema de del poder militar y también la idolatría, la práctica de la idolatría, las dos cosas. Pero Dios entonces le dice a Israel que Él es su defensor, no son estos ídolos, no son estos poderes militares lo que los salvan. En segundo lugar, el texto bíblico en el versículo 5, que es el 4 que hemos leído, habla de un mensaje muy bonito que es la infidelidad sanada, el amor con gracia. En el libro de Oseas hay una constante y es el cierre de los mensajes de juicio con un mensaje de esperanza, como aparece en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 11, versículo 1, y también aquí en 14, 4. El mensaje de juicio se cierra con un mensaje de esperanza, y así termina el libro en este capítulo 14. Esta es una misión divina que todo predicador haría bien en incorporar a sus mensajes. Gracia y esperanza. Y un ejemplo que encontramos también en la Biblia es el de Samuel, ¿cierto? Que en el capítulo 12, los versículos 24 y 25 dice
aunque ustedes hayan hecho este mal, yo no dejaré de predicar la palabra del Señor y de orar por ustedes. Nadie vive de gracia barata ni de esperanzas falsas por mucho tiempo. Por eso no es que es solo hablar de gracia y hablar de esperanza de cualquier manera, sino de la manera como se presenta en la Biblia. Y ustedes saben que los versículos que anteceden a estos que hemos leído son los versículos donde Israel hace una especie de declaración de fe. Es decir, le dan una oración para que la haga y diga, renuncio a la confianza en todas estas cosas. No volveré a confiar en esto. Pongo mi confianza en el Señor. Y pienso yo que a la luz de la época en la que nosotros vivimos, los ministros cristianos deberíamos empezar a vernos, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, como promotores de salud. Es cierto que el pueblo de Dios en momentos, como comentaban Alex al principio, en algunos momentos ha necesitado escuchar mensajes firmes y fuertes. Pero también, como se comentaba, es cierto, como muestra Oseas, que Dios jamás ha abandonado su lenguaje amoroso y tierno, ni siquiera en el libro de Oseas, que tiene, por otra parte, un mensaje tan fuerte. Hoy en el mundo hay tanta desesperanza que necesitamos convertir nuestras congregaciones en lugares de refugio, de sanidad y de esperanza. Yo tuve una experiencia el año pasado que no se la voy a contar en tanto detalle para no alargarme, pero un agente de migración al entrar a Estados Unidos en junio del año pasado por Nueva York, decía, me preguntaba a qué iba yo a Estados Unidos. Entonces yo le di, estoy trabajando en un libro, un comentario del libro de Reyes, y le dije que yo era teólogo, que estaba trabajando en un libro. Y bueno, no les alargo el cuento, pero me dice, en un momento, como se olvidó de lo que estábamos haciendo de la migración, y me mira y me dice, ¿tú tienes esperanza por este mundo? Y la pregunta me desconcertó porque yo dije, yo sí, pero claro que sí, que no sé qué. Yo realmente les confieso que no supe contestar. Y me dice, te pregunto porque yo no tengo esperanza por este mundo. Y después volvió al pasaporte y entonces me lo devuelve y me dice, ve y escribe algo que le dé esperanza a la gente. Y yo sentí eso como que era Dios hablando. Y tuve la percepción, por la forma o la expresión del rostro del tipo, que él era un cristiano, que él era un creyente, un cristiano sin esperanza. Y hay muchos cristianos sin esperanza en este mundo. Y pienso que una tarea fundamental de la iglesia hoy en día, por tanta soledad, depresión, problemas de salud mental, que debemos convertirnos en lugares de esperanza, que son capaces de sanar al que ha sido infiel, de amar con gracia, con ternura cuando sea necesario, pero que la iglesia sea un lugar que recibe, que tiene brazos abiertos, que no es un lugar de condenación y de juicio, sino de salvación y de proclamación de la gracia de Dios. El tercer asunto que aparece aquí en Oseas, que en estos versículos, es el de Dios como jardinero, que es una imagen también muy importante en la Biblia. Y lo que yo he estado tratando de hacer en esta breve presentación es presentar una
una imagen que aparece aquí de la salvación, de Dios como Salvador. Dios es tu Salvador y es tu Salvador porque es tu verdadero defensor. Es tu Salvador porque es tu sanador. Y la última imagen es nuestro jardinero. Dios es tu jardinero. Y es como volver aquí en estos versículos 6 al 8 a Génesis 1 y 2 de las imágenes que a mí me gustan porque soy jardinero también. Imágenes bonitas que la Biblia aparece en muchas veces y que va ligada a una imagen de bienestar en la Biblia. Esta imagen de bienestar en la Biblia es la imagen de la tranquilidad, dice, como dice en Malaquías y en Zacarías, dice, cada uno sentado debajo de su parra y de su higuera. Y yo llamo a esto una imagen bíblica de un bienestar modesto para la vida personal. Y es importante en esta época porque me parece que, incluyéndonos a los cristianos, hemos comprado la idea de un bienestar que es un bienestar a expensas del planeta, un bienestar extractivo, un bienestar destructivo, un bienestar consumista. Y hace falta volver a lo que predicaban nuestros hermanos mayores en décadas pasadas del estilo de vida sencillo. Y hoy se ve en los predicadores seculares del minimalismo, ¿cierto? Y los defensores de la vida sencilla, porque es que el consumismo destruye el planeta. Entonces, esta imagen que aparece aquí de rocío, de flores, de raíces, de belleza, de sombra. Imagínense la sombra, pero algo tan fundamental en los climas desérticos y la celebración con el buen vino. Los países y muchas cosas en el mundo se conciben como empresas, ¿cierto? O son poderosas o perecen, quiebran y son absorbidas por los monopolios. A veces las iglesias también se conciben de esa manera y los ministerios, ¿cierto? Como que hay que ser grande y poderoso, hay que ser más grande que otros, hay que tener más poder que otros. El texto bíblico me parece a mí que nos invita a una reformulación de nuestra forma de entender el bienestar y volver a lo que habla el apóstol Pablo cuando habla del contentamiento. El contentamiento que produce Dios nos permite ver la salvación 3 veces al día, sin contar meriendas y refrigerios. El bienestar modesto nos invita a la producción de comida sin violencia. Resumiendo entonces lo que hemos dicho, la salvación se presenta aquí en estos versículos de Oseas como Dios que defiende, sana y cultiva. Esta es una forma más amplia de entender la salvación, la que deseamos para nosotros como naciones, la que deseamos como comunidades y también como individuos. Y seguramente Dios a cada cual le mostrará el alcance de su ministerio en estas 3 expresiones de la salvación. Esta es la misma salvación que tenemos de forma completa y definitiva en Jesucristo, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quien consoló y quien nos invita a la consolación, quien nos habla por medio del apóstol Pablo de la renovación de todas las cosas. Y en estas 3 formas de salvación, que es el mensaje central de Oseas, me parece que está vigente el profeta, porque nosotros hoy en día somos propensos a las mismas idolatrías y probablemente a otras nuevas. El consumismo destructivo que ha creado un ideal de bienestar que va en contravía de nuestra propia existencia. El Señor nos invita
a nosotros a ser ministros de la salvación, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades y de las personas, de la gente en el mundo actual, la necesidad de sanidad. Tenemos grandes problemas de salud mental en el mundo, de los jóvenes, de los ancianos, de los niños, de los adultos, en todas las esferas de la sociedad. Y esperamos que como Dios nos da ejemplo del cuidado de la creación, se nos presenta como jardineros, nosotros también adoptemos esta forma de ver el mundo, como mundo creado por Dios para ser disfrutado en su belleza y no para que nosotros acabemos con él y de paso con nosotros mismos. Entonces también podríamos decir finalmente que probablemente Dios necesita salvarnos en algún momento de nosotros mismos y de lo que podemos hacer, pero también nos ve a nosotros como personas que tenemos la capacidad de escuchar su mensaje, responder y contribuir y ser partícipes de la salvación de otros. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos y discúlpenme si me he pasado del tiempo. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de silencio y dejemos que esta palabra penetre dentro nuestro. No sé qué momento de la vida te encuentras. Tal vez necesitamos este hermoso rostro de Dios, Dios como nuestro defensor. El predicador nos hacía una pregunta y era, ¿puedo realmente confiarle a Dios mi seguridad? Mi seguridad económica, mi seguridad física. ¿Puedo realmente confiarle en Dios? ¿Confiarle a Dios la seguridad de mis hijos? Para aquellos que ya estamos acercándonos poquito a poquito a la edad de retiro, ¿puedo confiarle en Dios la seguridad de mi futuro? Luego, no solo nos mostró a Dios como la fuente de nuestra seguridad, nuestro defensor, también nos mostró a Dios como nuestro sanador. Y nos desafió a tener ministerios sanadores. Preguntemos en qué medida la manera en que servimos a Dios genera culpa, juicio o trae sanidad y esperanza. Y por último, nos habló de este Dios jardinero, ¿no? Qué lindo este Dios que finalmente anhela para nosotros. Y me encantó, ¿no? Una vida modestamente abundante, modestamente próspera, no con esa abundancia o esa prosperidad determinada por el consumismo. Y tal vez algunos estamos luchando por administrar con mayor sabiduría lo poco o lo mucho de los recursos económicos que tenemos.
¿En qué área de tu vida estás necesitando más esta palabra? Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta linda manera de poder verte. Confieso que no me es fácil confiarte en mi seguridad. A veces los ejércitos humanos me resultan más tangibles, más confiables que tú, Señor. Perdóname cuántas veces mis prédicas han llenado de culpa por presentar ideales de vida que ni siquiera yo mismo vivo. Y perdona cuántas veces he cedido a esta sociedad de consumo y no he aprendido a diferenciar entre el derroche y el disfrute. Necesito cada una de estas palabras y sea así también con tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. A predicar se aprende predicando, así que vamos ahora a tratar qué podemos aprender de esta manera de enseñar y de esta manera de predicar la palabra de Dios. Si yo tuviera que compartir de repente, el que predicó se llama Milton, es mi amigo, lo conozco de muchos años. Si yo tuviera que decir en qué aspecto me encantaría predicar como Milton, ¿no? ¿En qué aspecto me encantaría poder enseñar o predicar como lo hizo Milton? ¿Ya? Si tuvieras que imitar algún aspecto de la manera en que Milton enseñó y predicó, ¿qué aspecto quisieras incorporar en tu vida? ¿Qué aspecto quisieras desarrollar en tu vida de lo que has visto en este maestro, este predicador de la palabra de Dios? Cada uno tome un minuto y piense, ¿no? Y luego vamos nuevamente a escucharnos, una respuesta breve, pero, y la respuesta tiene que ser así, ¿no? A mí me encantaría incorporar esto que he visto en Milton en mi manera de enseñar y predicar. ¿Ya? Entonces, recuerda la manera en que él enseñó y que predicó. Y vamos entonces a tratar de aprender de Milton. Un muy buen maestro, buen modelo para tratar de imitar. Por supuesto, imitamos de acuerdo a nuestra propia personalidad, nuestras características. ¿Ya? No es, no es copiar solamente, ¿no? Sino una imitación creativa. ¿Qué aspecto de la vida de este maestro y predicador me gustaría incorporar en mi propio ministerio enseñando y predicando? ¿Ok? Tómate un minuto, por favor, piensa de tal manera que cuando llegue el momento puedas tener ya la respuesta preparada. Muy bien, vamos a pedirle a ver a Norma. Creo que no. A ver, Normita. Si tú Bueno, tuvieras que predicar como Milton, ¿qué aspecto te gustaría incorporar en tu propia manera de enseñar y predicar a partir del modelo que hemos visto en Milton? ¿Qué dirías, Normita? si tuviera que tomar algo de él, ha sido su sencillez, claridad, profundidad en el mensaje y la consistencia
de cada palabra y cada término, como lo desarrolló, muy directa y de una forma reflexiva que deja a la audiencia pensando. Muy bien, gracias, Me gracias gustó mucho. Normita. Uy, has dicho varias palabras, a ver si en primer lugar Sí. te encantó la sencillez. Sencillez, claridad, Sencillez, su profundidad del claridad. mensaje. El mensaje ¿Sí? fue profundo porque usó términos de profundidad y la consistencia en general fue muy directa que nos invita, a mí me invitó a reflexionar. Muy bien, qué lindo, Normita, poder incorporar esos aspectos. Gracias, gracias. Bueno, veo también a Juan, que está con su iPhone conectado. No sé si va a poder participar o no. Había también una parejita por ahí, pero no sé si es... Alex, Juan está conduciendo ahorita Oh, de una ciudad a otra, pero no quería perderse la bueno, reunión y se ha esforzado. ok, ok, gracias Juan por ese esfuerzo. Entonces, mantente atento ahí en el volante, ¿bien? Así que vamos entonces a dejarlo. Muy bien, vamos a pedirle a Lupita, a ver Lupita, si tuvieras que incorporar alguna de las dimensiones que vimos en la vida de este maestro y predicador, ¿cuál te gustaría incorporar en tu vida? Ya, ¿estás con tu micrófono apagado, Lupita? No sé si... A ver. Ya, no, por alguna razón no, no, no puedes desmutear tu micrófono, así que bueno, vamos a ver el momento en que lo puedas hacer. Bueno, alguien que no ha participado es Luis. A ver, Luis, compártenos tú qué te gustaría incorporar en tu propia manera de enseñar y predicar. Bueno, a mí me llamó la atención la precisión del ejemplo que usó con el agente migratorio. O sea, normalmente yo suelo incluir algunos testimonios o experiencias de la vida, pero la selección, la precisión que fue así justo para el mensaje que estaba compartiendo sobre comunicar esperanza. Y me gustó esa capacidad de incluir testimonios de la vida, pero relevantes, precisos, así perfectos Qué en bueno, el mensaje, ¿no? Claro, lo demás, la parte teológica, el bosquejo, destacó, lo hizo muy bien, pero esa parte a mí me llamó la qué atención. lindo. Bueno, una de las cosas que el predicador tiene es la capacidad de reflexionar sobre todas las vivencias de su vida, todas las experiencias de su vida, pero comenzar a leerlas de manera teológica, ¿no? Eso tal vez es una experiencia que los predicadores, todos lo hacemos, pero los predicadores lo hacemos de manera intencional. Por eso decimos, la única cosa de la cual a mí me apena que algún día no voy a poder predicar va a ser de mi propia muerte, ¿no? Porque es lo único que no voy a poder ilustrar ¿no? ¿Qué significa morirse? Porque ya no voy a poder predicar. Pero de ahí todas las experiencias de la vida, nuestra infancia, nuestra adolescencia, la relación con nuestros padres, nuestros hermanos, el colegio, el tráfico, todas las cosas que vivimos, la leemos teológicamente, ¿no? Me encanta, por ejemplo, Perú es un país, pues, donde no reina mucho el orden, reina mucho el caos. Por ejemplo, nuestro tráfico es caótico. Y qué lindo saber que también Dios es el Señor del caos, ¿no? No solo el Señor del orden. Y que cuando Génesis arranca dice que la tierra estaba caótica, ¿no? Al inicio. Y qué bueno que Dios también camina en realidades caóticas. Entonces tomo el tráfico de Lima y reflexiono teológicamente, trato de encontrar a Dios en esa realidad, ¿no? Por muy complicada que sea, y si encuentras a Dios en esa realidad, encontraste una linda forma de ilustrar. Miren cómo él encontró a Dios en la realidad de esa experiencia de entrar a los Estados Unidos, en esa conversación con el oficial de migraciones. Él leyó teológicamente y vio, Dios me está hablando a través de este oficial. ¿Ves cómo encontró a Dios ahí?
Dios me está hablando a través de este oficial. Y eso es lo que hacemos los predicadores con la vida personal. Tratamos de encontrar a Dios ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es una experiencia importante. A ver, vamos a escuchar a Rebeca, luego a Héctor. Perdón, Mira, Alex. sí. eh, no quiero que te pases por alto a Carla, que pobrecita no ha tenido la oportunidad de participar hoy día. Ah, es que a veces no la veo a Carlita, por eso, pero está con Jonathan, ¿no? Lo que Sí, pasa, no no aparezca. deja de ver. Carlita es muy tímida o Jonathan acapara todo la... Ok, Carlita, te oímos. A ver, si tuvieras que incorporar algo de la manera en que Milton enseñó y predicó, ¿qué quisieras incorporar en tu propia manera de enseñar y predicar? Te oímos, Carla. A mí me encantaría poder tener todo el contexto histórico en el cual él nos llevó, y también me encantó la manera que él se desenvolvió relacionándonos con otros textos de la palabra, no solamente con Oseas. ¿Y qué más anoté? Y también, no sé cómo se dice acknowledge. ¿Reconoce? Como él reconocía el problema los problemas mentales y el dolor que tenemos en nuestra sociedad, y también como las iglesias podían ser un lugar de refugio y de sanidad. Qué lindo, la iglesia como un lugar de esperanza, ¿no? Una comunidad de esperanza. Muy bien, lindo saber entonces, conocer la realidad en la que se está viviendo hoy y de las muchas maneras de que uno puede describir la realidad, vivimos en una sociedad sin esperanza, sin esperanza, ¿no? Y entonces en ese sentido, al hacer ese diagnóstico desde el texto nos presenta un desafío a la misión. Entonces debemos predicar la salvación, pero la salvación como la recuperación de la esperanza, ¿no? Entonces, y la iglesia debe ser un espacio entonces de esperanza, ¿ya? Así que qué lindo, qué lindo. Muy bien, gracias. No sé si Héctor, ¿tú quieres añadir algo más? ¿Qué te gustaría incorporar en tu ministerio como maestro y predicador a partir de lo que aprendimos de Milton? Bueno, realmente me gustaría, como decía Norma, la sencillez, no sé si se escucha bien, la sencillez con la cual él, él expuso su mensaje. Realmente creo que a la hora de exponer esto es básico. Es muy básico porque tenemos que entender que estamos hablando a personas que son como nosotros, de la misma manera que nosotros, y a veces no lo hacemos así, se pone como que somos superiores a ellos, ¿no? El mensaje realmente se respeta, él respeta bastante eso en su mensaje, no muestra ninguna superioridad realmente, y también me gustó el dominio teológico. Ok, ok, Héctor. Bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a guardar esto en el corazón. Todos aprendemos a predicar viendo a otro hacerlo, y eso es una de las, tal vez de los instrumentos más grandes pedagógicamente hablando, a través del cual aprendemos a predicar viendo a otro hacer. ¿Ok? Muy bien. Queremos tomar unos minutos para revisar un poco el cuestionario que tenían que hacer esta semana. Pero nuevamente, ustedes ya recibieron las preguntas el día lunes y han recibido el sábado, creo, las respuestas. Así que la idea no es ver cada pregunta, cada respuesta, sino si es que algo no quedó claro, tal vez alguna de las preguntas no quedó clara o no quedaste satisfecho con alguna de las respuestas que se hizo. Entonces la idea es aquí profundizar si es que hubiera alguna pregunta de parte de ustedes o quisieran hacer algún comentario, no solo del cuestionario, sino también de los módulos que han visto. Entonces, como les digo, doy por sentado que han llegado aquí habiendo respondido a las preguntas que se hicieron,
habiendo hecho los módulos, ¿no? Entonces tomemos unos minutos para a ver si hay preguntas, comentarios, algo que nos haya, tal vez puede ser también algo que nos haya bendecido, algo que aprendimos viendo los módulos, algo que aprendimos, algo que no quedó claro, cualquier cosa. Este es un tiempo para intercambiar. No sé, es voluntario. Si hay alguien que quisiera participar, ahí por favor levanta la mano, si es que está visible, si no pone ahí su manito. Muy bien, Rebeca, te oímos. Ahora no sé cómo quitar las reacciones. No, ya está, ahora sí te oímos. Ok, bueno, me pareció muy, muy interesante el vídeo del módulo 11, donde habla del propósito de las predicciones. Lo que me pareció muy significativo de todo es la forma en la que hablaba de cómo, a ver, cómo el pueblo puede reaccionar de diferentes formas ante las predicciones que daban los Los profetas. profetas. Sí, perdón, es que aquí es bastante tarde y a mí se me traban las palabras. No te preocupes. Entonces, cuando el profeta, me gustó mucho cómo explicaba eso, que cuando los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo, ellos tenían una responsabilidad de reaccionar ante eso, que su reacción, perdón, tengo la cámara apagada, su reacción no tenía por qué conmover o cambiar el corazón de Dios o lo que ya había determinado Dios. Como por ejemplo en el caso de David, cuando él pecó con Betsabé, que él estuvo ayunando 7 días por ese niño, una vez ya vio que Dios había determinado que la muerte, pues no había otra opción en ese caso, pues él ya terminó el ayuno, pero como en otras partes, en otras historias bíblicas se ve como sí que el ayuno o el arrepentimiento y el ayuno sí que causó y conmovió el corazón de Dios para que cambiase y dictaminase una sentencia distinta. Entonces me ha gustado mucho la forma en la que lo ha explicado porque creo que es un tema que tiene bastante controversia, ¿no? Claro. Si es algo firme de parte de Dios o si nosotros tenemos alguna implicación o si solo nosotros podemos dictaminar ese cambio o si solo viene de parte de Dios. Bien, Y Rebeca, gracias, gracias. Es un aporte muy importante, ¿no? Esa tensión que hay entre la soberanía de Dios y la libertad humana, ¿no? sí. Siempre a veces uno enfatiza demasiado la soberanía de Dios, anula la libertad humana, ¿no? Entonces como que ya Dios lo determina todo. Otros enfatizamos mucho la libertad humana y no suficiente la soberanía de Dios, pero los profetas se mueven en esa tensión creativa y gracias por destacarlo. Muy bien, ¿alguien más quisiera aportar? ¿Puede ser así? ¿Algo que nos hayamos aprendido? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Un comentario de lo que hemos trabajado esta semana? Entonces, con libertad, si alguien quisiera, una persona más quisiera participar, podemos oírle, ¿no? ¿No? Bueno, entonces yo voy a generar la interacción. A ver, Jonathan, cuéntanos un poquito cómo te fue con los módulos, cómo te fue con las preguntas. ¿Las pudiste hacer? Tal vez no las pudiste hacer con toda libertad o lo que hayas podido hacer. Te escuchamos. ¿Qué ha sido lo más seleccionador o algo que no haya quedado claro? Bueno, lo que quería comentar es sobre el pastor Milton, dijo sobre la esperanza en el mundo, que los cristianos representamos la esperanza cuando él está hablando de salvación. ¿Me escucha bien? Sí, estás reaccionando a la predicación o algo, a uno de los módulos que has... Sí, no, lo que pasa es que, bueno, no, mi comentario va a la predicación, no a los módulos. Ya. Pero lo que pasa es que es algo que me viene
a la mente sobre la esperanza que somos para el mundo y específicamente que una vez estuve conversando con mis hijos, el propósito de tener chicos hoy en día, de tener hijos. Hay gente que no quiere tener hijos o uno, nosotros tenemos 4 y escuché a un pastor hace un tiempo atrás decir que alguien le hizo la misma pregunta, entonces él le respondió que, y muy simple, le dijo que la razón por la cual debemos tener hijos es con el propósito de ser luz para la gente que aún está en la oscuridad. Y eso lo relaciono con la prédica del pastor Milton sobre la esperanza que somos los cristianos en el mundo hoy en día, que mucha gente, como mencionó Carla anteriormente, necesita esta restauración emocional, necesita ver luz en la vida de otras personas. Y si podemos ser ese ejemplo para estas personas, existe una esperanza tangible que esta gente que aún está perdida pueda encontrar al Señor en nosotros, en quien ya lo hemos encontrado. Ok, gracias. Gracias por este compartir. Sí, hay contextos donde definitivamente ¿Sí? tener hijos es una decisión, ¿no?, de esperanza. Hay otros contextos más bien donde a veces uno puede decidir no tener hijos y Claro. también puede ser definitivamente una decisión también de esperanza. A veces hay sociedades donde se idolatra mucho a los hijos, ¿no? Como que los hijos definen el sentido de ser familia y encontrar a veces pareja, aún por diferentes razones deciden no tenerlo, aún para dedicarse aún más al ministerio, también es una fuente de esperanza. Pero Sí, el claro. contexto marca mucho. ¿En qué contexto Sí. vivimos y ofrecemos ese mensaje de esperanza? Pues marca mucho la diferencia, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quisiera aportar algo? Normita, te Yo, oímos. ¿Qué te parecieron, no sé si de los módulos o de las preguntas que has trabajado? Te sí, oímos. bueno, mm, trabajé con el módulo del video que se titula ¿Cómo entendieron los profetas la dinámica del pacto? Ok. El, el pastor, pues, que sale allí dando toda la enseñanza, habla de que habían 3 puntos principales para ellos como comprender esa parte de la dinámica y lo dividió en 3 fases, ¿no? Que son los ideales del pacto, el juicio y la bendición. Habló también de las estructuras de los pactos y la diferencia entre los tratados de soberano a vasallo. Hubo allí una explicación. Y el pacto que estableció Dios con la persona basado en su gracia. Todo es por gracia. Y allí, pues, este pastor menciona algunos personajes importantes y la gracia que hubo de parte de Dios para su vida, de Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Y ahí él hace una explicación de Adán, cómo Dios lo llenó de su gracia. Al principio le regaló todo un Edén, pues, para que él estuviera ahí. De Noé, esa parte del diluvio, y Noé fue apartado. Muy bien, muy De, bien. Normita, pero si tuvieras que elegir algo que hayas aprendido sin leer tus notas, algo que sin leer recuerdes, las notas. algo que te lleves, sí, así. Si tuvieras que decirme, mira, de ese video, si yo tuviera que quedarme con una sola cosa, yo me quedaría con esta. ¿Habría algo con lo que tú te quedarías? ¿Alguna cosa que... Bueno, sí, la parte que más enfatizó él, y me quedo con ella, que en esa dinámica que tuvieron los profetas prevaleció la gracia de Dios. Muy bien, Entonces, con eso excelente, me quedo. excelente, excelente, ¿no? Y recuerden entonces que a veces no siempre los profetas lo mencionan, pero su gran marco es el pacto de Dios con Israel. Y
Ellos no crean nada, ellos no inventan nada, ellos solamente cuando mandan mensajes de juicio, miren que todos los juicios que ellos anuncian ya habían estado establecidos en el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí. Y todas las bendiciones que ellos prometen, todas ya habían estado establecidas en el pacto de Dios con Israel, ¿no? Los profetas en ese sentido no son inventores de nada. No es que a ellos se les ocurrió decir ahora el Dios los va a castigar con derrotas militares, ¿no? Ya las derrotas militares estuvieron anunciadas. O va a venir un hambre, ya el hambre estuvo anunciado, ¿no? O van a tener prosperidad, si obedecen a Dios van a ver sus campos verdes, fructíferos. Eso también ya estaba anunciado en el pacto, ¿no? Si uno lee bien a los profetas te darás cuenta que ellos no inventaron nada, ni de las bendiciones, ni de los juicios. Todo eso ya estuvo establecido en el pacto de Dios con Sinaí. Bien, la última intervención, Héctor, te oímos. Y Héctor, bueno, a veces te yo, escucho un poco intercontado. Yo creo que es el micrófono más que el internet. Trata de mantenerte cerca del micrófono. Sí. yo realmente decir que todo ha sido bueno para mí porque todo en general, ¿no? Los módulos, las predicaciones, enseñanzas, principalmente usted ha compartido, principalmente usted ha compartido tu vida, tu enseñanza, la oración y todo. Yo hace como 3 años pasé un proceso bien difícil en mi vida. Enfrenté un divorcio. Yo estaba pastoreando una iglesia, aquí en la comunidad y entonces enfrenté ese divorcio. Pero bueno, yo entendía que yo pensé como algún predicador anhelado, ¿no? Y ya, yo diría que una persona pecadora. Héctor, Entonces, perdón. Héctor, ¿podrías, te escuchamos entrecortado? No sé si podrías apagar mientras que hablas tu cámara. Ahora sí. sí. Entonces, realmente en este tiempo, ¿no? Yo quería tener éxito en mi ministerio y enfocaba la vida, ¿no? En los éxitos de los predicadores y demás. Pero todo este tiempo que ha pasado me ha vuelto hacia Dios y he visto más mi pecado, mi maldad, he entendido más cómo soy, he conocido más a Dios. Y entonces, bueno, aún he visto que hasta personas me miran hasta un poco extraño porque hablo, no sé, diferente y entonces quizá algunas personas no me entienden y mis mensajes son diferentes y hablo mucho del pecado del hombre y de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y esto como que no es algo común. Entonces me ha servido todo esto porque, bueno, veo que también hay otras personas que piensan igual que yo y es un aliento para mi corazón. Muchas gracias. Qué bueno, Héctor. Gracias, hermano, por la sinceridad, la honestidad. Gracias por abrir tu corazón con nosotros. Sí, siempre la realidad del divorcio es una realidad que la iglesia creo se ha acercado más desde la ley y, y no tanto desde la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Ese tal vez es un nuevo cambio de paradigma y recuperar a los profetas significa eso, ¿no? Yo siempre digo a veces que en la mesa de nuestras denominaciones hay algunos que no son invitados, ¿no? Y a veces los divorciados, entre ellos, como que ya no son invitados a la mesa de nuestras denominaciones. Pero hermano, en la mesa del reino hay lugar para todos. En la mesa que Dios sirve, en el reino de Dios, hay lugar para todos. Y eso es algo que debemos siempre recordar, ¿no? Y creo que hoy nos acercamos a la realidad del divorcio, el aborto, la homosexualidad, tantos temas que no hemos sabido manejar. Creo que hoy entendemos que son realidades
que van acompañadas con mucho dolor, con mucho sufrimiento, mucha tristeza y pues añadirle más culpa acercándonos de la ley no tiene sentido, ¿no? Pero cuando nos acercamos desde la gracia, desde la esperanza, pues creo que es el gran llamado para hacerlo hoy en día. Muy bien. Gracias, Héctor, por la confianza y qué lindo que desde esa realidad puedas también ministrar a otros, ¿ok? Bien, tenemos unos minutos antes de terminar. Miren, yo les propongo lo siguiente. Esta semana todavía tenemos unos módulos, así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Trabajen esta semana los módulos que quedan, pónganse al día para aquellos que han dejado algunos módulos individuales de semanas pasadas. Sería lindo que tomen esta semana para ponerse al día. Y yo les propongo entonces que no nos reunamos este lunes, el siguiente lunes, sino de aquí a 15 días. De tal manera que esta semana terminen los módulos y la siguiente semana la utilicen para preparar sus mensajes. ¿Está bien? De esa manera no se les acumule tanto ver los módulos como preparar el mensaje. Entonces, de todas maneras, yo me podría conectar el siguiente lunes si alguien me escribe y si alguien tuviera si quisiera alguna consejería alrededor del sermón que quiere predicar, yo me podría reunir con esa persona de manera individual, si es que así lo quieres. Solo me escribes al WhatsApp, dice hermano Alex, mira, yo ya tengo listo mi sermón, me gustaría que tú lo puedas ver, ¿cree que nos podamos reunir 15 minutos para mostrarte lo que estoy pensando predicar? Y yo con mucho gusto me reuniría contigo. Eso es algo libre, no es necesario, ¿está bien? Entonces, pero mi pregunta es, si no nos reunimos el próximo lunes, ¿nos podríamos reunir el primer lunes de diciembre? Ese día todos predicarían mensajes de 7 minutos. ¿Ok? Perdón, Alex, has dicho primer lunes de diciembre. Creo que Primer quisiste lunes de decir. diciembre. Sí, No, sería. no, noviembre, quieres decir, creo. Perdón, me he equivocado. No, perdón, diciembre. Primer lunes de noviembre. O sea, la reunión para que todos prediquen sería el lunes 6 de noviembre. Lunes 6 de noviembre. O sea, de aquí a 2 semanas. Vuelvo a repetir, la primera semana hagan sus módulos, terminen sus módulos. Y la segunda semana yo me puedo reunir con ustedes de manera individual con cada uno antes del lunes 6. Eso es voluntario para el que quiera. Me puede compartir el sermón que está pensando predicar y yo lo retroalimentaría de manera personal. Y con la retroalimentación que recibes, podrías ya venir el día 6 para predicar. Pero si tú crees que lo puedes hacer sin la retroalimentación, está bien también, por favor, no es obligatorio. ¿Les parece? Ok, si alguien tuviera algún problema, hable ahora. Si no, dejamos todo como está. Tienen esta semana, cerramos el próximo lunes y seguimos como está. A ver. No, me parece bien, pastor. Ya Norma está de acuerdo. Jonathan, Sí. Carla, ¿están de acuerdo? Muy bien. Héctor, ¿de acuerdo? Yo sí, de acuerdo. Muy bien. Lupita también, ¿de acuerdo? Luis. Sí, todos de acuerdo. Muy bien. Rebeca, ¿tú también? Sí. Muy bien, me alegro. Entonces quedamos así. Ya no nos vamos a reunir el siguiente lunes todos juntos. Nos vamos a reunir el lunes 6 de noviembre, pero yo estoy a su disposición. Por favor, si quieres reunirte conmigo, para reunirte conmigo tienes dos cosas. Haber hecho todos los módulos individuales. Esta semana les voy a mandar un nuevo cuestionario. Y el día
viernes o el sábado les voy a mandar las respuestas del cuestionario. Este sería el tercer cuestionario que deben ser capaces de llenar y el sábado tienen la respuesta. Tienes que haber hecho los módulos individuales, haber hecho el cuestionario y tener avanzado tu sermón. Cuando tengas esas tres cosas, entonces me mandas un mensajito y quedamos un día para reunirnos. ¿Ok? No creo que sea más de 15 minutos, 20 minutos, y tú me vas a presentar lo que vas a predicar y yo te doy algunos consejos para que lo puedas hacer mejor. ¿Ok? ¿Quedamos así entonces? Vale. Perfecto. Muy bien. Ok, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga a todos ustedes y continuamos en contacto. ¿Ya? Chao, chao con todos. Chao, chao. Adiós, nos vemos. Chao. Buenas noches, adiós. Maneja tranquilo, Juan Carlos.